Esta mañana les traigo el mensaje que se titula "No tiene sentido, pero lo haré". Y quiero empezar hablándoles de mi propia experiencia. En 1993 yo llegué a los Estados Unidos y debido a la diferencia de clima, del ambiente, yo tuve muchos problemas de salud. Yo tenía una alergia muy fuerte que se manifestó con una tos que no paraba ni de día ni de noche. Tenía los ojos tan hinchados que la piel de arriba y abajo se me partía. Las picaduras de insecto se me habían hinchado de tal manera que estaban incluso infectadas. Pero Dios empezó a hablarme a través de hombres y mujeres de Dios, de que Dios quería que yo me quede aquí en los Estados Unidos a servirle. Para mí no tenía sentido, porque soy mujer. A mí me enseñaron que las iglesias, las mujeres no hablan. No tenía sentido quedarme en los Estados Unidos, siendo que yo estaba tan enferma, tenía tanta alergia. Y yo estaba bajo cuidado médico. Los médicos no entendían qué estaba pasando conmigo. Pero una noche decidí que yo no iba a seguir peleando con Dios. Y al pie de la cama me arrodillé. Y yo le dije al Señor: sí, Señor, me quedaré y te voy a servir aquí en los Estados Unidos. Esa noche dormí tan bien, con mucha felicidad en el corazón, y sentí el amor de Dios de una manera muy profunda. A la mañana siguiente, y desde entonces no he vuelto a toser. Mis ojos estaban totalmente deshinchados y limpios. Todas las picaduras estaban secas, limpias y no había más hinchazón. Hermanos, esto pasó hace 30 años atrás. Y aquí estoy todavía, firme, sirviendo al Señor en los Estados Unidos. Yo doy gloria al Señor. ¿Y tú? ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo que no tiene sentido? ¿Le has obedecido? Dios le habló al profeta Elías, y mucho de esta historia no tiene sentido. Pero sin embargo, Elías obedeció y resultó en la salvación de una familia y trajo esperanza a la nación de Israel. Dios nos llama a ser fielmente obedientes a su palabra, aunque esto signifique hacer cosas que no tienen sentido. Vamos a ir a Primera Reyes capítulo 17. Vamos a ver los versos 7 al 16. Voy a leer de la versión Reina Valera. Primera Reyes capítulo 17, los versos 7 al 16. La palabra del Señor dice así: pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego Elías
palabra del Señor, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Me gustaría darles el trasfondo de este pasaje. El hombre de Dios, Elías, había profetizado que iba a haber una sequía en Israel, pero esta sequía afectó también a los países alrededor de Israel. Dios le dijo que se esconda cerca de un arroyo, y Dios ordenó a los cuervos a que dieran alimento a Elías. Esto no tiene sentido, porque los cuervos quitan la comida, no dan la comida. Pero los cuervos obedecieron la palabra del Señor y alimentaron a Elías hasta que el arroyo se secó. A este punto, Dios le dijo a Elías que se vaya más al norte de Israel, que saliera fuera de Israel a la nación de Sidón. Sidón era el centro de la adoración de un falso dios que se llamaba Baal. Y la reina Jezabel venía de Sidón. Su padre era un sacerdote del falso dios Baal. Jezabel era la esposa del rey Acab, que era el rey de Israel en aquel tiempo. Jezabel estaba persiguiendo a los sacerdotes y a los profetas de Dios para matarlos. Y Jezabel estaba empujando para que la nación de Israel empiecen a adorar a ese falso dios Baal y abandonen la adoración al Dios de Israel. En mi humilde opinión, esto tampoco tiene sentido,
Porque ir al centro de la adoración de un falso Dios, ¿tiene sentido? Pero Elías obedeció. El Señor le dijo a Elías que busque a una viuda en el pueblo de Sarepta, que Dios le había ordenado a ella para que alimente a Elías hasta que vuelva a caer la lluvia. La verdad es que esto tampoco tiene sentido. Ir donde una viuda pobre, en tiempo de sequía, en tiempo de hambruna. Pero Elías, el siervo de Dios, lo hizo de todas maneras. Elías pidió agua y pan, las dos cosas que escaseaban en Israel. No había agua y casi no había pan. Y eso es lo que Elías pidió de la viuda. Habían otras personas en Sarepta que tenían agua y pan. Pero Elías obedeció. Y la viuda también obedeció. Tanto Elías como la viuda obedecieron sin poner ninguna condición. La verdad es que no tiene mucho sentido usar lo último de harina y lo último de aceite para mi última comida y dárselo a un extraño y un extranjero y de una nación enemiga. No tiene sentido. Pero Dios había hablado por la boca de un hombre de Dios y quitó esas palabras, quitaron el temor del corazón de la viuda. Ella obedeció sin saber que Dios la iba a bendecir a ella y a toda su familia, no solo a su hijo. La generosidad de esta mujer fue una prueba también de su fe en Dios. Y esto la salvó. Y salvó a su hijo. Y salvó a toda su familia. Ustedes pueden ver, hermanos, lo que hay en estos recipientes. Es el poquito de harina que ella tenía. Es el poquito de aceite. Hay un poquito de agua. Y hay un poquito de sal. Y ese es el tamaño del pan que se puede hacer con ese poquito. Esa iba a ser la última vez que su hijo y ella iban a comer. Y por fe, la viuda se lo entregó al profeta Elías. Porque Dios había dicho que no iba a cesar de haber harina y aceite para Elías, para la viuda, para su hijo, y aparentemente la viuda trajo a toda su familia y hubo alimento para todos ellos cuando en otros lugares había escasez. Ese es el poder de Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. Esta historia de Elías continúa con la viuda y parece que no iba a tener un final feliz, porque
en medio de estas circunstancias tan difíciles, ocurre una tragedia. Y esta tragedia le recuerda a la viuda de sus pecados pasados. El hijo de la viuda murió. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 18, la viuda dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En esta historia, verdaderamente, la muerte del hijo de la viuda no tiene sentido. Haciendo un pequeño paréntesis, cuando una tragedia ocurre, muchas veces la gente piensa que Dios les está castigando por sus pecados pasados. Pero quiero decirles, hermanos, hermanas, Dios no es un Dios vengativo. Dios perdona. Cuando ocurren tragedias, no debemos echarle la culpa a Dios. Como hemos visto en este corto pasaje de la Biblia, hasta este punto es Dios el que habló al profeta Elías. Y aunque las órdenes de Dios no tenían sentido, pero vemos la obediencia de Elías a toda la palabra de Dios. Elías obedeció sin dudar. Elías obedeció sin poner objeciones ni hacer preguntas. Mucho menos Elías no se negó a obedecer, aunque no tenía sentido. Cuando el hijo de la viuda murió, Elías es el que habla con Dios. Elías habló con Dios y el hijo de la viuda volvió a la vida. Un milagro poderoso. Esta es la parte de toda esta historia que tiene más sentido. El milagro de traer de vuelta a la vida al hijo de una viuda. Esta es la razón por la que Dios trajo a Elías desde Israel hasta Sidón, hasta el pueblo de Sarepta. Esta es la prueba más grande de que Elías era un hombre de Dios. Cuando la mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta, recibió a su hijo en sus brazos, la convenció de que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Escuchen a la declaración de fe tan poderosa que hizo la viuda de Sarepta. Primera Reyes 17, verso 24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Y a partir de ese momento, todo tiene sentido.
Tenía sentido creer que Dios iba a contestar la oración del varón de Dios, Elías. Pero miren lo que pidió: que un niño vuelva a la vida después de estar muerto. A muchos esto parecería imposible. Pero Elías, porque obedeció a Dios constantemente, se atrevió a pedirle a Dios lo imposible. Y Dios contestó. Dios contestó la oración del hombre de Dios, Elías. Porque tenía sentido. Porque Elías había obedecido en todo tiempo. Todo lo que Dios le dijo, aunque no tenía sentido. Tiene sentido también porque esta mujer estaba dispuesta a obedecer a Dios. Aunque no tenía sentido dar el último pedazo de pan a un extraño, a un extranjero, a un enemigo. Quiero hacer otro paréntesis porque en aquel tiempo se pensaba que los dioses, los falsos dioses, eran territoriales. Entonces, si una persona de Sidón salía de su país, su Dios no les iba a acompañar, o sus dioses no le iban a acompañar. Entonces, a través de esta tragedia, el hijo de la viuda que murió, vemos que Dios, el Dios verdadero, trabaja también en tierra extranjera. El Dios de Israel, el verdadero Dios, estaba haciendo milagros en Sidón, fuera de Israel. Mis hermanos, mis hermanas, si somos obedientes a la palabra de Dios, si tenemos fe en Dios, Él hará aún lo imposible. Nos salva y salva también a nuestras familias y trae esperanza a las personas alrededor nuestro. En el tiempo de Elías no existía la Biblia. La gente no tenía acceso a la Biblia como hoy. Hay un promedio de 9 Biblias en cada hogar en los Estados Unidos. Pero en cada hogar, ¿cuántas personas leen su Biblia? Nosotros tenemos acceso a la Biblia no solo a través de nuestros libros impresos que se llama la Biblia, pero también tenemos los celulares, tenemos tabletas, computadoras. Podemos encontrar cientos de versiones de la Biblia en cada idioma que se habla en el mundo. Encontramos la Biblia en forma escrita, en audio, en video, en películas, estudios bíblicos, sermones. Agárrense fuerte, porque voy a decir algo fuerte. Si necesite, agárrese de la persona que está a su lado. Tenemos acceso a la Biblia, pero lo que nos hace falta
para que no piense, creo que no la escuché bien a la pastora. No nos da la gana de leer la Biblia. No nos da la gana de conocer lo que Dios dice. Y menos nos da ganas de hacer la voluntad de Dios. No tenemos ganas de obedecer lo que Dios nos dice. En este tiempo necesitamos más varones como Elías, con ese compromiso de obedecer la palabra de Dios aunque no tenga sentido. Necesitamos varones de Dios como Elías, que estén dispuestos a hablar la palabra de Dios. En este tiempo necesitamos mujeres como la viuda de Sarepta, con esa fe, con esa seguridad en la palabra de Dios, aunque tampoco tenga sentido. Mis hermanos, mis hermanas, esta mañana yo tengo una declaración de fe que hacer delante de todos ustedes, delante de las personas que nos vean en línea. Yo, Luisa Mendoza, yo creo en todo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo no lo dudo. Yo no me creo cuentos. Cuando alguien me dice, la Biblia dice esto, yo le pongo un signo de interrogación y lo compruebo a través de la palabra de Dios. Yo, Luisa Mendoza, no escucho a la opinión de ninguna persona y le sugiero, ni siquiera confíe en lo que yo opino, aunque soy pastora. Usted tiene que formar su opinión basado en la palabra de Dios. Amén. Y para eso, usted necesita conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta historia de Elías y la viuda de Sarepta es una historia verdadera. Es por eso que está en la palabra de Dios. Y esta historia tiene un mensaje importante para nosotros hoy. ¿Cuántos lo creen? Para los niños que escuchen este mensaje, yo quisiera hablarles de Samuel. Samuel fue un niño al que Dios le llamó. Y Samuel no se dio cuenta que Dios le estaba hablando hasta que el sumo sacerdote se dio cuenta que era Dios que llamaba a Samuel. No tenía sentido que Dios llamara a un niño y no al sumo sacerdote. En 1 Samuel 3, verso 10, la Biblia dice, y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Gloria al Señor. Samuel respondió a Dios y Dios lo utilizó poderosamente para
bendecir a la nación de Israel todos los días de su vida. Señoritas, damas, jóvenes, solteras, recordemos lo que pasó con María. Dios la llamó y a través de un ángel le anunció que ella iba a tener un hijo por el poder del Espíritu Santo de Dios, mientras ella todavía era virgen. Esto tampoco tiene sentido. Una mujer soltera, virgen. En Lucas 1:38, María respondió: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, que me ves, que estás presente o en línea, varones, señoras, jóvenes, les quiero recordar el ejemplo de obediencia a Dios de parte de nuestro Señor Jesucristo. Para muchas personas no tiene sentido que Jesús haya venido a pasar una muerte humillante en una cruz. Pero Jesús obedeció. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo que no tenía sentido y murió en una cruz por ti, por mí. Jesucristo respondió en obediencia a Dios el Padre. En Lucas 22:42, no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo dio su vida por nosotros y la volvió a recibir. Jesucristo resucitó y eso tiene sentido hoy para nosotros, porque a través de esa resurrección tenemos esperanza de la vida eterna. En Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, hermana, si este fuera tu último pedazo de pan para comerlo con tus seres amados, ¿qué harías? Si viene una persona que tú no conoces y te lo pide, y te pide por lo último poco de agua que te queda, ¿qué harías si esa persona está viviendo en pecado? Abiertamente. Y tú lo sabes. Pero te pide este pedazo de pan. Lo último que tú tienes para comer. Y te pide un poco de agua.
de lo último que tienes para beber. ¿Qué pasaría si esa persona es tu peor enemigo? Esa persona que te aborrece. Esa persona que te ha hecho tanto daño. Y te pide por este último pedazo de pan. Y este último poquito de agua que te queda. Hay un mundo que están muriendo de hambre. Están muriendo de sed. No tienen la palabra de Dios. No tienen esperanza. Hermano, hermana, en un momento más cada uno de ustedes van a recibir un pedazo de pan. Y van a recibir un poco de agua. ¿Qué vas a hacer con ese pan y con esa agua? Yo quiero desafiarles hoy a que busquen esta semana una persona con la que van a compartir ese pedazo de pan y ese poco de agua. Les desafío a que no busquen a sus amistades, no busquen a sus seres amados. Busca a esa persona que tú sabes que está lejos de Dios. Esa persona que tú sabes que no vendría a la iglesia. Les desafío a compartir este pan y este poco de agua con la persona que menos te cae. Mi hermano, mi hermana, tú tienes el pan de vida y tú tienes esa agua viva. Es Jesucristo en tu corazón. Compártelo con todos los que conoces. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta mañana queremos decirte, Señor, que queremos hacer un compromiso para leer tu palabra y conocer tu palabra y así conocer tu voluntad. Señor, en esta mañana hacemos un nuevo compromiso también de obedecer tu palabra. No solo escoger los versos que a mí me gustan o los pasajes que me caen bien. Yo quiero conocer tu palabra, obedecerla y así traer bendición a mi vida y bendición a mi familia. Señor, oramos por nuestros seres amados para ser ejemplo para ellos y que ellos vengan también a Jesucristo si no te conocen todavía. Señor, ayúdanos a estar en tal contacto contigo, en tal intimidad contigo, que conozcamos tu voluntad aún en esos momentos que no tienen sentido y nos pides cosas que parecen no tener sentido. Señor, danos de la guía de tu Espíritu Santo para entender tu voluntad, para obedecer tu palabra. Señor, nos rendimos a ti para hacer como tú quieres y podamos así ser bendición a otras personas y traerles el pan de vida y traerles el agua viva, las palabras de esperanza que nos da Jesús. Y todo esto oramos en el nombre de Jesucristo,
el Nazareno, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.